Llevaba unos 6 meses trabajando en la limpieza nocturna de este edificio. Era enorme, de esos corporativos modernos, puro vidrio y acero, que de día bullen de gente pero de noche es otra cosa. Silencio casi total, solo el zumbido bajo del aire acondicionado, mis pasos y el carrito de limpieza rodando por los pasillos largos y vacíos. El trabajo en sí no estaba mal, ¿sabes? Monótono sí, pero tranquilo. Ponías tu música en los audífonos, hacías tu rutina piso por piso, y ya. La paga era decente y, la verdad, prefería la calma de la noche a lidiar con oficinas llenas. Mi ronda usualmente terminaba cerca de las 3 o 4 de la mañana. El problema empezó en el tercer piso. Hay una puerta al final del pasillo este. Una puerta pesada de madera maciza, que da lo que creo era un antiguo cuarto de servidores o un archivo. Nadie lo usaba ya. Parte de mi rutina era asegurarme de que todas esas puertas de acceso secundario estuvieran cerradas con llave. Recuerdo la primera vez. Fue un martes, creo. Hice mi ronda normal en el tercer piso. Baños, oficinas, vaciar papeleras, aspirar. Llegué a esa puerta del fondo. La encontré cerrada como siempre, pero por protocolo comprobé la cerradura. Estaba sin llave, normal. La cerré con mi llave maestra, giré el pomo para asegurarme, sólido, cerrada a cal y canto. Seguí con lo mío, bajé al segundo piso. Habrá pasado, no sé, una hora. Tuve que volver a subir al tercero porque olvidé una bolsa de basura, y al pasar por el pasillo este, vi la puerta del fondo. Estaba entreabierta, una rendija, pero abierta al fin y al cabo. Me quedé frío. ¿Cómo? Estaba segurísimo de haberla cerrado. Mi primer pensamiento fue, bueno, chance la cerradura está mala. Se botó el seguro. Fui, la empujé, cerró bien, volví a echarle llave. Probé de nuevo. Seguía sintiéndose sólida. Raro, muy raro. Igual se me pasó, me dije. A veces uno anda en automático. Terminé mi turno y no le di más vueltas. Pero a la noche siguiente pasó de nuevo. Misma rutina. Llego, cierro la puerta y la compruebo. Todo bien. Bajo a otros pisos. Vuelvo a subir por alguna razón. Y ahí está, abierta, esta vez un poco más que una rendija. Ahí sí que me empezó a dar mala espina. 2 veces seguidas ya no podía ser casualidad. Revisé la cerradura con más cuidado. Parecía perfectamente normal. El marco de la puerta, intacto, nada forzado. Cerré de nuevo, pero esta vez me quedé un rato ahí parado, escuchando. Silencio, solo el bendito zumbido del aire. Me sentí un idiota, esperando no sé qué. Debe ser el sistema de ventilación, pensé. Quizás crea alguna corriente rara que abre puertas con llave. Ya claro, ni yo me lo creía, pero necesitaba una explicación lógica. Me estaba empezando a poner nervioso. El edificio vacío de repente se sentía menos vacío. La tercera noche fue peor. Ya iba con la paranoia. Subí al tercer piso casi esperando encontrarla abierta de entrada, pero no, estaba cerrada. Suspiré aliviado, hice mi limpieza. Llegué a la puerta, la abrí para revisar rápido adentro. Era parte del protocolo ver que no hubiera fugas de agua o algo así. Todo normal, polvo y olor a cerrado. Salí, cerré con llave. Esta vez me aseguré 3 veces. Giré el pomo hasta que casi me saco la mano. Cerrada, bien. Me di la vuelta y empecé a caminar por el pasillo hacia el ascensor. No habría dado ni 10 pasos cuando escuché un clic muy suave a mis espaldas, como un mecanismo liberándose. Se me heló la sangre. Me volteé despacito. Y sí, la puerta estaba abierta de nuevo. No una rendija, abierta de par en par, como invitándome a entrar. La oscuridad del cuarto parecía más densa desde ahí. El corazón me empezó a latir a 1000 por hora. No puede ser, pensé, o quizás lo dije en voz alta. No sé. ¿Hay alguien ahí? Pregunté al pasillo vacío. Mi voz sonó patética, temblorosa. Silencio, ni un ruido, solo mi respiración agitada y el latido en mis oídos. Miré hacia la puerta abierta. No había nada, solo oscuridad, pero ya no había racionalización posible.
Olvidarme una vez, ¿vale? Una cerradura defectuosa que se abre sola justo después de cerrarla y solo cuando yo estoy cerca. Imposible. Algo o alguien estaba abriendo esa puerta, y la idea de que fuera alguien escondido ahí dentro esperándose me puso la piel de gallina. Di un paso atrás, luego otro. No le quité los ojos de encima la puerta abierta, como si fuera a salir algo de ahí. ¿Qué hacía? Llamaba a seguridad. ¿Qué les iba a decir? Oigan, hay una puerta que se abre sola y me da miedo. Se iban a reír de mí. Y de repente, la pura necesidad de salir de ahí me invadió. Era una sensación visceral, de peligro. Ya no importaba la lógica ni si me creían o no. Agarré mi carrito de limpieza y prácticamente corrí hacia el ascensor. No miré atrás. Terminé el resto del turno con los nervios de punta. Cada sombra parecía moverse. Cada ruido del edificio me hacía saltar. No volví a subir al tercer piso esa noche, ni de chiste. Me inventé una excusa al día siguiente con mi supervisor sobre sentirme mal para que me cambiaran de ruta temporalmente. Nunca supe qué fue lo que pasaba con esa puerta. Un bromista muy silencioso y persistente. Una falla rarísima del edificio. O algo más. La verdad, no quise averiguarlo. La muñeca de trapo, hombre. Todo empezó una tarde volviendo del trabajo, creo que era un martes. Estaba cansado. Solo quería llegar a mi departamento, quitarme los zapatos y no pensar en nada. Caminaba por la misma calle de siempre, esa que tiene los árboles un poco descuidados y las banquetas medio rotas. Ahí fue cuando la vi. Estaba tirada cerca de un bote de basura, pero no adentro, como si alguien lo hubiera dejado ahí a propósito, apoyada contra la pared. Era una muñeca de trapo bastante vieja, o al menos hecha para parecerlo. No era bonita, para nada. Tenía el cuerpo como de costalito, relleno de algo que se sentía irregular al tacto. La ropa era un vestidito simple, de tela áspera y descolorida, pero lo que más me llamó la atención fueron los ojos. 2 botones negros, cosidos de forma medio torcida, que le daban una expresión rara, indefinida, y una boca cosida con hilo rojo, como una sonrisa forzada. No sé por qué lo hice. Normalmente no recojo cosas de la calle, menos algo así. Pero había algo en ella, no sé, una especie de lástima. Parecía tan abandonada, o quizás fue simple curiosidad morbosa. La levanté, pesaba más de lo que parecía. La examiné rápido. No tenía marca, ninguna etiqueta. Parecía hecha a mano, y no con mucha habilidad, la verdad. Las costuras eran burdas, olía un poco a humedad, aguardado. Sin pensarlo mucho más, la metí en mi mochila, encima de la laptop y los papeles del trabajo. Llegué a casa, dejé la mochila en la entrada y me olvidé del asunto por un rato. Hice mis cosas, preparé algo de comer, vi un poco de televisión, todo normal. El cansancio me estaba ganando. Fue cuando fui a guardar las cosas de la mochila que la volví a ver. La saqué y la dejé sobre la mesita de centro de la sala. Ahí bajo la luz artificial se veía todavía más extraña. Esos ojos de botón parecían seguirte. Me reí un poco de mí mismo. Qué ridículo, pensé, asustándome de una muñeca vieja. Decidí dejarla ahí por el momento, como una decoración rara. Mañana vería qué hacer con ella. Quizás la limpiaba un poco, o simplemente la tiraba bien a la basura si me seguía dando mala espina. Esa noche dormí fatal. Tuve pesadillas confusas, de esas que no recuerdas bien al despertar, pero te dejan una sensación horrible en el cuerpo, como de angustia. Me desperté varias veces pensando que había escuchado algo en la sala. Claro, me dije, era la sugestión. Por haber recogido esa cosa rara, mi cerebro me estaba jugando una broma. Me obligué a volver a dormir, aunque me costó bastante. A la mañana siguiente todo parecía normal. El sol entraba por la ventana. Los ruidos de la ciudad empezaban. Fui a la cocina a prepararme un café y al pasar por la sala, ahí estaba la muñeca, exactamente donde la había dejado. Pero algo se sentía distinto en el ambiente, como si el aire estuviera más pesado. No sé cómo explicarlo. Lo achaqué al mal descanso y al café que todavía no me hacía efecto. Los días siguientes empezaron a pasar cosas pequeñas, pero raras.
Un vaso que se me resbaló de las manos sin motivo aparente y se hizo añicos. La llave de la regadera que empezó a gotear justo cuando intentaba dormir, aunque juraría que la había cerrado bien fuerte. Pequeños accidentes tontos. Perdí las llaves del departamento un día. Las busqué por todas partes. Desesperado, tuve que llamar a un cerrajero. Al día siguiente, aparecieron sobre la misma mesita de centro, justo al lado de la muñeca. Imposible que no las hubiera visto ahí antes. Empecé a sentirme observado dentro de mi propia casa. Era una sensación constante, sobre todo por las noches, como si alguien estuviera parado en el rincón más oscuro de la habitación, justo fuera del campo de visión. Intentaba racionalizarlo todo, el estrés del trabajo, la falta de sueño, la sugestión por la maldita muñeca. Me repetía a mí mismo que era imposible, que los objetos no tienen poder, que solo era mi imaginación. Pero la sensación no se iba, al contrario, crecía. A veces de reojo, me parecía que la cabeza de la muñeca se había movido ligeramente, que sus ojos de botón apuntaban a un lugar diferente. Cada vez que miraba directamente, estaba inmóvil, con su sonrisa cosida. Una noche, el foco de la lámpara de mi mesita de noche parpadeó y se apagó. Normal, los focos se queman, pero al instante escuché un ruido en la sala, como un susurro muy bajo, casi inaudible. Se me heló la sangre. Me quedé quieto, aguantando la respiración. Silencio total, solo el latido de mi corazón en los oídos. Había sido el viento, un vecino. Mi departamento era bastante silencioso normalmente. Me levanté con cuidado, agarré el celular para usar la linterna. Caminé despacio hacia la sala. El haz de luz barrió el espacio. Todo parecía en orden. Los muebles, los libros, la muñeca sobre la mesita. Pero estaba diferente. Antes la había dejado mirando hacia la ventana. Ahora estaba girada mirando directamente hacia la puerta de mi habitación, con esos ojos de botón negro fijos en la oscuridad de donde yo venía. Sentí un pánico frío recorrer mi espalda. No había explicación lógica para eso. Yo vivía solo. Nadie más había entrado. No había corrientes de aire tan fuertes como para girar algo que pesaba lo suyo. En ese momento, supe que no era sugestión. Algo estaba mal, muy mal, y tenía que ver con esa cosa. No entendía cómo ni por qué, pero la conexión era innegable. No pude dormir más esa noche. Me quedé en mi cuarto, con la puerta cerrada con llave, escuchando cualquier ruido. La sensación de ser observado era más intensa que nunca. Sentía que algo estaba al otro lado de la puerta, esperando. A la mañana siguiente, sin pensarlo dos veces, agarré la muñeca. No quería ni tocarla. Usé una bolsa de plástico. Sentí un escalofrío horrible al levantarla. Salí del edificio casi corriendo. Caminé varias cuadras, buscando un contenedor de basura lo más lejos posible de mi casa. La tiré adentro, bien al fondo, debajo de otras bolsas. Sentí una mezcla de alivio y miedo. Sería suficiente. Volví a mi departamento sintiéndome extrañamente ligero, pero también intranquilo. Limpié todo, abrí las ventanas, puse música. Intenté recuperar la normalidad. Desde ese día, las cosas raras pararon. No más objetos movidos, no más susurros, no más sensación de ser observado. La atmósfera de mi casa volvió a ser la de siempre. Pero la experiencia me dejó algo, una especie de cicatriz invisible. Ya no miro los objetos viejos o abandonados de la misma manera. A veces, cuando estoy solo y todo está en silencio, todavía siento un eco de esa inquietud. No sé qué era esa muñeca, ni qué pasó realmente esas semanas. Pudo ser una cadena de coincidencias, mi mente sugestionada o algo más. Ya no me quita el sueño, pero aprendí a no subestimar esa sensación en la nuca. Historia 3. El camino del regreso. Nunca fui de los que creen en fantasmas o cosas paranormales. De hecho, siempre me he considerado bastante escéptico. Pero lo que me pasó hace 3 semanas mientras conducía de regreso a casa desde la fiesta de cumpleaños de mi prima, bueno, digamos que me hizo replantearme algunas cosas. Era un domingo por la noche,
La fiesta había sido en una casa de campo a unas 2 horas de la ciudad donde vivo. Me quedé hasta tarde ayudando a limpiar y organizando el lugar. Para cuando me despedí de todos ya eran casi las 11 de la noche, pero decidí regresar igual en vez de quedarme a dormir. Tenía trabajo temprano al día siguiente y necesitaba algunas cosas de mi departamento. El camino de regreso era principalmente por una carretera secundaria que atraviesa un área bastante rural y deshabitada antes de conectar con la autopista principal. No es la ruta más directa, pero me gusta porque tiene menos tráfico y el paisaje es bonito durante el día. De noche, sin embargo, es otra historia. Llevaba unos 30 minutos conduciendo. La radio perdió la señal poco después de salir, así que iba en silencio, solo con el ruido del motor de mi viejo Nissan Sentra como compañía. No había visto otro vehículo en al menos 15 minutos, y la carretera estaba completamente a oscuras excepto por mis faros y alguna ocasional señalización reflectante. Es curioso cómo la mente empieza a divagar cuando conduces solo de noche. Me encontré pensando en las historias de terror que mi abuelo solía contarme sobre carreteras solitarias y viajeros desafortunados. Siempre decía que hay lugares donde el mundo normal y lo otro están muy cerca, especialmente de noche. Me reí internamente por estar pensando en esas tonterías. Fue entonces cuando vi las luces en mi espejo retrovisor. Al principio pensé que era otro auto que venía detrás, lo cual me alivió en cierta forma. La carretera se sentía menos solitaria sabiendo que había alguien más, pero luego noté algo extraño. Las luces parecían estar a la misma distancia todo el tiempo, ni se acercaban ni se alejaban, sin importar cómo variara mi velocidad. Probablemente es mi imaginación, pensé. Aceleré un poco para confirmar, y por unos segundos creí que las luces se habían quedado atrás. Pero no, ahí estaban de nuevo exactamente a la misma distancia. Podía ver claramente 2 faros, como de un auto grande, quizás una camioneta. La sensación de alivio que había sentido antes empezó a transformarse en inquietud. Decidí hacer una prueba. En un tramo recto pisé el acelerador y subí a 120 kilómetros por hora, muy por encima del límite de velocidad. Las luces seguían ahí, ni más cerca ni más lejos. Luego reduje a 60 kilómetros por hora. El resultado fue el mismo. Era como si ese vehículo estuviera sincronizado perfectamente con el mío, manteniendo una distancia constante sin importar qué. Me estaba poniendo nervioso. Me estaban siguiendo. Era algún tipo de policía encubierto, pero si fuera la policía, ya me habría detenido por exceder la velocidad. Además, algo en esas luces no parecía normal. Eran demasiado brillantes, con un tono blanquecino que hacía que me dolieran los ojos cuando las miraba por el retrovisor. Ya basta de paranoias, me dije. Seguramente tenía una explicación perfectamente normal. Tal vez era el reflejo de mis propias luces en algo, o quizás estaba más cansado de lo que pensaba, y mi mente me estaba jugando una mala pasada. Decidí concentrarme en la carretera y dejar de mirar el retrovisor tan obsesivamente. Fue entonces cuando ocurrió algo que me heló la sangre. Mi radio, que había estado en silencio por falta de señal, de repente se encendió sola, pero no emitía ninguna estación, solo una estática suave que fue aumentando gradualmente de volumen. Miré el aparato confundido y lo apagué. 2 segundos después volvió a encenderse por sí solo, esta vez con la estática aún más fuerte. El corazón empezó a latirme con fuerza. Esto ya no podía ser casualidad. Intenté apagar la radio nuevamente, pero no respondía. La estática continuaba creciendo, y entre el ruido me pareció escuchar algo, como fragmentos de palabras o frases, demasiado distorsionadas para entenderlas, pero definitivamente eran voces humanas mezcladas con la interferencia. Golpeé la radio con la palma de mi mano, tratando de que se apagara. Fue inútil, y entonces, entre la estática, escuché claramente 3 palabras. Detente, mira atrás. La voz sonaba metálica, distante, pero perfectamente comprensible. Un escalofrío me recorrió la espalda y miré instintivamente el retrovisor. Las luces ya no estaban a la misma distancia. Se habían acercado considerablemente y ahora podía ver que no pertenecían a un vehículo. Eran 2 orbes flotantes de luz blanca intensa,
moviéndose de forma errática pero siempre hacia adelante, hacia mí. No había ningún auto, ninguna estructura física que sostuviera esas luces. Simplemente flotaban en el aire aproximándose. El pánico me invadió por completo. Pisé el acelerador a fondo, sin importarme ya los límites de velocidad o la seguridad. Solo quería alejarme de esas luces lo más rápido posible. Mi viejo Sentra rugió en protesta, pero respondió, alcanzando velocidades que nunca antes había probado en ese camino sinuoso. La radio seguía con la estática, pero ahora las voces eran más claras, como si estuvieran sintonizándose mejor a medida que las luces se acercaban. Para no puedes escapar para ahora, eran varias voces diferentes. Algunas sonaban angustiadas, otras casi enojadas, superponiéndose unas a otras. La estática subía y bajaba, a veces ahogando las palabras, a veces dejándolas perfectamente claras. Miré de nuevo el retrovisor, y lo que vi casi me hace perder el control del auto. Las luces estaban ahora tan cerca que iluminaban todo el interior de mi vehículo con ese resplandor blanquecino antinatural, y peor aún, parecían estar cambiando de forma, expandiéndose y contrayéndose como si fueran algo vivo y pulsante. Entre los destellos, me pareció distinguir siluetas, figuras vagamente humanas. En ese momento ocurrieron varias cosas a la vez. La temperatura dentro del auto cayó drásticamente, hasta el punto que podía ver mi aliento. La radio emitió un chillido agudo y ensordecedor que me hizo gritar, y en el asiento del copiloto, por el rabillo del ojo, vi una figura oscura que no había estado allí un segundo antes. No tuve tiempo de mirar directamente a esa figura. En mi pánico, giré el volante bruscamente, desviándome hacia lo que creí que era la berma de la carretera, pero había calculado mal. El auto se salió completamente del camino y comenzó a descender por una pequeña pendiente. Pisé el freno desesperadamente mientras las ramas y arbustos golpeaban las ventanas. Finalmente el auto se detuvo al chocar contra un árbol caído. El impacto no fue tan fuerte como para que se activaran los airbags, pero me golpeé la cabeza contra el volante y quedé aturdido por unos segundos. Cuando recuperé completamente la conciencia, lo primero que noté fue el silencio. La radio estaba apagada, las luces que me habían seguido no estaban por ninguna parte, y el auto estaba completamente vacío, sin ninguna figura en el asiento del copiloto. Me quedé sentado allí, temblando durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. No me atreví a moverme, esperando que algo más sucediera, pero nada ocurrió. Eventualmente, logré calmarme lo suficiente como para salir del auto y revisar los daños. El parachoques estaba abollado y había algunos rasguños, pero el Sentra parecía en condiciones de circular. Con las manos aún temblorosas, logré sacar el auto de entre la maleza y volver a la carretera. El resto del viaje lo hice a una velocidad moderada, con todas las ventanas abiertas a pesar del frío y con la radio definitivamente apagada. Cada pocos minutos miraba nerviosamente el retrovisor, pero no volví a ver nada extraño. Llegué a casa cuando ya amanecía. No fui a trabajar ese día ni el siguiente. Le dije a mi jefe que había tenido un accidente menor y necesitaba descansar. No he contado esta historia a nadie más porque francamente parece una locura. A veces me convenzo de que todo fue una alucinación causada por el cansancio. Tal vez incluso me quedé dormido al volante por unos segundos. Pero desde entonces no he vuelto a tomar esa carretera y nunca, bajo ninguna circunstancia, conduzco solo de noche. Historia 4. Trabajo en un edificio de oficinas bastante normal en el centro de la ciudad. Nada especial. Un edificio corporativo más con sus 20 pisos, cafetería en la planta baja y esa decoración genérica que tienen todos estos lugares. Siempre he sido de los que llegan temprano para evitar el tráfico, así que normalmente soy de los primeros en llegar, alrededor de las 7 de la mañana. Llevaba trabajando ahí unos 6 meses cuando pasó lo que les voy a contar. Era un jueves como cualquier otro. Llegué temprano como siempre, estacioné en el sótano y subí por el ascensor como de costumbre. Por alguna razón que ya no recuerdo, ese día necesitaba imprimir unos documentos importantes antes de mi primera reunión.
Nuestras oficinas están en el piso 13. Sí, el edificio tiene piso 13. No son supersticiosos, pero la única impresora a color estaba en el piso 15, en el departamento de diseño. No era raro que tuviéramos que ir a otros pisos para usar equipos especiales, así que no le di mayor importancia. Cuando llegué al piso 13, dejé mis cosas en mi escritorio y de inmediato tomé el ascensor hacia el 15. El edificio estaba prácticamente vacío a esa hora. Tal vez había una o dos personas más en toda nuestra planta, nadie que conociera bien. Pulsé el botón del ascensor y esperé. Entré y presioné el botón del piso 15. Las puertas se cerraron y el ascensor comenzó a subir. Revisaba unos mensajes en mi celular cuando noté que el ascensor pasó del piso 14 directo al 16. Me pareció extraño, pero las pantallas de estos ascensores fallan todo el tiempo, así que pensé que era un error de visualización. Sin embargo, cuando las puertas se abrieron, me di cuenta de que efectivamente estaba en el piso 16. Miré de nuevo el panel para asegurarme de que había presionado el 15. Sí, el botón del 15 estaba iluminado. Qué raro, pensé. Seguro es algún error del sistema. Volví a presionar el 15 y las puertas se cerraron. Esta vez puse más atención y vi claramente cómo en la pantalla digital aparecía 13, 14,16. El ascensor se saltó el piso 15 nuevamente. Fruncí el ceño, confundido. Tal vez estaban haciendo mantenimiento en ese piso y habían desactivado el acceso sin avisar. Decidí bajar y preguntar al guardia de seguridad. Presioné el botón del lobby y el ascensor comenzó a descender. 16,15, 14,13. Espera, 15. El ascensor sí marcó el piso 15 al bajar. Esto me dejó aún más confundido, porque podía pasar por el 15 bajando pero no subiendo. En un impulso, presioné el botón para detener el ascensor y luego el del piso 15 nuevamente. El ascensor se detuvo y volvió a subir. Esta vez sí se detuvo en el piso 15 y las puertas se abrieron. Salí con cierta cautela, aún confundido por lo que acababa de pasar, pero aliviado de haber llegado a mi destino. El pasillo estaba completamente a oscuras, lo cual me pareció extraño. Normalmente las luces están programadas para encenderse automáticamente con sensores de movimiento. Busqué los interruptores en la pared y los accioné, pero nada ocurrió. La única iluminación venía de las luces de emergencia, esas tenues luces rojas que apenas te permiten ver por dónde caminas. Dudé si continuar o no, pero realmente necesitaba esos documentos impresos. No es la gran cosa, me dije. Seguro se fundieron las bombillas o hay algún problema eléctrico localizado. Avancé por el pasillo utilizando la linterna de mi celular para iluminar mejor el camino. Algo no se sentía bien. El diseño del piso parecía diferente. Yo había estado en el piso 15 varias veces y recordaba que apenas salías del ascensor. A la derecha estaba la sala de reuniones grande con paredes de cristal, pero ahora donde debería estar esa sala, había una pared sólida. Me detuve y miré alrededor, desorientado. Quizás había salido del ascensor en dirección contraria a la habitual y estaba confundido. Di media vuelta, pero nada me resultaba familiar. Los pasillos parecían más estrechos, el techo más bajo, y había algo más, algo que no podía identificar inmediatamente, pero que me hacía sentir incómodo. Decidí regresar al ascensor. Ya buscaría otra solución para imprimir mis documentos. Comencé a caminar de vuelta, pero me di cuenta de que no estaba seguro de por dónde había venido. Los pasillos se veían todos iguales con esa iluminación roja y mi desorientación creciente. Sentí que el corazón comenzaba a latirme más rápido. No era posible que me hubiera perdido en un piso de oficinas que conocía. Fue entonces cuando lo noté: el silencio. No era el silencio normal de un edificio vacío. Era un silencio antinatural, como si el lugar estuviera completamente aislado del mundo exterior. No se escuchaba el zumbido del aire acondicionado, ni el leve murmullo del tráfico que siempre se filtra. Ni siquiera el sonido de mis propios pasos parecía normal. Era como si el sonido fuera amortiguado. Mi incomodidad se convirtió en una sensación cada vez más cercana al miedo. Esto es ridículo, pensé.
Solo es un piso de oficinas a oscuras. Respiré hondo y seguí caminando, girando en cada esquina con la esperanza de encontrar el ascensor. Después de lo que pareció una eternidad, vi el resplandor del indicador del ascensor al final de un pasillo. Sentí un alivio inmediato. Apresuré el paso hacia el ascensor cuando escuché algo que hizo que me detuviera en seco. Una especie de susurro, muy débil, casi imperceptible. Venía de algún lugar detrás de mí. Me quedé completamente inmóvil, conteniendo la respiración para escuchar mejor. Ahí estaba otra vez un murmullo suave, como de varias voces hablando al mismo tiempo, pero tan bajo que era imposible distinguir palabras. Un escalofrío me recorrió la espalda. Esas voces no sonaban como personas normales conversando. Había algo en ellas que no parecía humano, no tenía sentido. El edificio estaba prácticamente vacío a esa hora, especialmente un piso que parecía estar en renovación o algo así. Tragué saliva con dificultad y decidí que no quería averiguar de dónde venían esos sonidos. Prácticamente corrí hacia el ascensor y presioné desesperadamente el botón de llamada. Los susurros parecían acercarse, aumentando muy ligeramente en volumen. El indicador mostró que el ascensor estaba subiendo desde la planta baja. «Vamos, vamos», murmuraba yo mientras miraba nerviosamente hacia el oscuro pasillo. Entonces lo vi. Al final del pasillo, en la penumbra rojiza, una figura. No podía distinguir detalles, solo una silueta oscura, completamente inmóvil. Era claramente la forma de una persona, pero había algo incorrecto en su postura, como si estuviera ligeramente inclinada de una manera antinatural. No se movía, simplemente estaba ahí observándome. Al menos eso sentía yo, aunque no podía ver su rostro. El pánico me invadió por completo. Seguí presionando el botón del ascensor como un loco, mientras trataba de no mirar hacia la figura. Finalmente escuché el timbre del ascensor y las puertas se abrieron. Entré de un salto y presioné repetidamente el botón del lobby. Antes de que las puertas se cerraran completamente, me pareció ver que la figura comenzaba a moverse hacia mí con un movimiento extraño, como a tirones. Bajé directamente al lobby sin detenerme en ningún piso. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Cuando las puertas se abrieron en la planta baja, salí rápidamente y me dirigí al mostrador de seguridad. El guardia me miró con sorpresa. Supongo que mi cara reflejaba el terror que sentía. «¿Está todo bien, señor?», me preguntó. Traté de calmarme y le pregunté si sabía por qué el piso 15 estaba a oscuras. Me miró confundido y me dijo: «¿Piso 15? Señor, este edificio solo tiene 14 pisos. Siempre ha sido así. Han pasado 3 meses desde que me cambié de trabajo la semana siguiente. Investigué la historia del edificio y descubrí que originalmente iba a tener 20 pisos, pero la construcción se detuvo en el piso 14 después de una serie de accidentes inexplicables. A veces todavía tengo pesadillas con esa figura en el pasillo y me despierto con la sensación de que esos susurros están justo fuera de mi puerta, y siempre me pregunto si realmente no existe un piso 15. ¿Dónde estuve exactamente esa mañana? Historia 5. Siempre amé visitar la casa de mi abuela en el campo. Es una de esas casas antiguas, grande, con madera que cruje y habitaciones que parecen no terminar nunca. Desde pequeño pasaba allí los veranos y tengo recuerdos realmente bonitos. Pero lo que pasó el mes pasado cambió completamente mi perspectiva. Mi abuela falleció hace unos 3 meses. Como soy el único nieto que vive relativamente cerca, me tocó ir a limpiar la casa antes de que la familia decidiera qué hacer con ella. Pensé que sería una tarea de un par de días, así que empaqué lo necesario y me fui un viernes después del trabajo. Llegué al anochecer. La casa se veía exactamente igual que siempre, pero sin las luces encendidas y sin el olor a café recién hecho. Se sentía diferente, como un caparazón vacío. Abrí la puerta principal con la llave que me había dado mi tía y entré cargando mi mochila. El interruptor de la entrada no funcionaba, así que usé la linterna de mi celular para buscar las lámparas. Encendí la del recibidor y luego fui habitación por habitación prendiendo luces. La casa estaba llena de polvo y telarañas, pero por lo demás,
todo seguía como lo recordaba. Dejé mis cosas en la que solía ser mi habitación cuando me quedaba allí y bajé a la cocina a ver qué podía preparar. Encontré algunas latas de atún y sopas que no habían expirado, así que me hice una cena rápida. Mientras comía en la mesa de la cocina no podía evitar sentir que el silencio era demasiado intenso. Terminé de comer y decidí comenzar a ordenar algunas cosas. Empecé por el estudio de mi abuela, donde tenía montones de libros, fotos y papeles. Encontré álbumes de fotos que no había visto en años y me distraje viendo imágenes de mi infancia. Para cuando miré el reloj ya era medianoche. Estaba agotado, así que decidí irme a dormir y comenzar temprano al día siguiente. Subí a mi habitación, me puse el pijama y me metí en la cama. Siempre he sido bueno para dormir en cualquier lugar, pero esa noche me costó conciliar el sueño. Había algo en el ambiente, una especie de peso. No sé explicarlo mejor. Finalmente me quedé dormido, pero me desperté sobresaltado en medio de la noche. Un ruido me había sacado del sueño. Me quedé completamente quieto, escuchando. Por un momento no oí nada, pero luego lo escuché claramente. Pasos. Alguien caminaba por el pasillo, fuera de mi habitación. Mi primer pensamiento fue que había un intruso. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Es una casa antigua en el campo, me dije a mí mismo. Cualquiera podría entrar si realmente quisiera. Me levanté sigilosamente y busqué algo que pudiera usar como arma. Encontré una lámpara de mesa que parecía lo suficientemente pesada. Los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta. Contuve la respiración. La manija de la puerta comenzó a girar lentamente. Mi habitación no tenía seguro, así que apreté la lámpara en mis manos, listo para defenderme. Pero la puerta no se abrió. La manija volvió a su posición original y los pasos continuaron por el pasillo, alejándose hacia la habitación que había sido de mi abuela. Esperé unos minutos antes de atreverme a moverme. Debía llamar a la policía, salir corriendo de la casa, confrontar al intruso. Decidí investigar. Me sentía ridículo teniendo miedo en la casa donde pasé tantos veranos felices. Respiré profundo, abrí la puerta y miré hacia el pasillo oscuro. No había nadie a la vista. Caminé despacio, con la lámpara en alto, hacia la habitación de mi abuela. La puerta estaba entreabierta y podía ver un débil resplandor viniendo de adentro. «¿Hola?», llamé, tratando de que mi voz sonara firme. No hubo respuesta. Me acerqué más y empujé la puerta suavemente con el pie. La habitación estaba vacía, pero la lámpara de la mesita de noche estaba encendida. Estoy seguro, completamente seguro, de que yo había apagado todas las luces de las habitaciones que no estaba usando. Me quedé paralizado en el umbral, observando. Todo parecía normal excepto por un detalle. Las fotos familiares que mi abuela tenía en su tocador estaban todas volteadas boca abajo. Se me erizó la piel. Yo había visto esas fotos más temprano cuando revisé todas las habitaciones y definitivamente estaban en su posición normal. En ese momento escuché un sonido detrás de mí. Era como si alguien estuviera respirando suavemente. Me giré tan rápido que casi me caigo. El pasillo estaba vacío, pero sentí una corriente de aire frío pasar junto a mí, como si alguien acabara de caminar a mi lado. El aire olía vagamente a jazmín, el perfume favorito de mi abuela. «Abuela», susurré, sintiéndome inmediatamente estúpido. Mi mente racional me decía que esto era ridículo, que estaba dejando que mi imaginación me jugara una mala pasada. Seguramente había una explicación lógica para todo esto. Tal vez una ventana abierta había causado una corriente que volteó las fotos. Tal vez la lámpara tenía un cortocircuito. Decidí revisar el resto de la casa. Con la lámpara todavía en la mano, recorrí cada habitación, encendiendo todas las luces. No encontré ventanas abiertas ni señales de intrusión. Todo estaba exactamente como lo había dejado, excepto por la habitación de mi abuela. Cuando volví allí, me quedé helado en la puerta. Las fotos ya no estaban boca abajo. Estaban perfectamente acomodadas como siempre habían estado, y en el centro del tocador había algo que no estaba antes. La antigua caja de música de mi abuela, abierta, con la bailarina de porcelana girando lentamente aunque la música no sonaba.
El miedo me golpeó como una ola física. Retrocedí hasta chocar con la pared del pasillo. Mi mente trataba desesperadamente de encontrar una explicación, pero no la había. Nadie más tenía llaves de esta casa. Nadie podría haber entrado sin que yo lo notara. Y nadie, absolutamente nadie, podría haber sabido que esa caja de música era especial para mí. Algo entre mi abuela y yo. No dormí el resto de la noche. Me quedé sentado en la sala, con todas las luces encendidas, hasta que amaneció. A primera hora de la mañana, metí apresuradamente mis cosas en la mochila y me fui. Le dije a mi familia que había tenido una emergencia en el trabajo. Han pasado semanas y aún no he vuelto a la casa. Mi tía me llama constantemente preguntando cuándo terminaré de ordenar las cosas. No sé cómo explicarle que tengo miedo de volver, que hay algo en esa casa que no puedo entender. A veces pienso que quizás era realmente mi abuela, despidiéndose a su manera. Otras veces me preocupa que sea algo más, pero nunca le he contado a nadie esta historia, hasta ahora.